Reanudamos la sesión, compañeros. Compañeras senadoras, informo a ustedes que de las modificaciones que los grupos parlamentarios han hecho llegar sobre la reserva de artículos para la discusión en lo particular, se retiran como artículos reservados los siguientes: 2, 51, 56, 176, 282, 336, 337, B, 343D, 364, 607, 615, 617, 620, 623. Los anteriores artículos los pondremos a votación conjuntamente con el primero de los artículos reservados en lo particular. Adicionalmente, les informo que se retiró la propuesta de adicionar los artículos 338, 340 y 342. Sobre estos artículos no habrá ya trámite que hacer, debido a que no forman parte del dictamen y su retiro elimina la necesidad de cualquier procedimiento. La lista definitiva de los artículos reservados está disponible en el monitor de sus escaños. Con fundamento en el artículo 202 del reglamento del Senado, se concede la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 3 bis del proyecto de decreto hasta por 5 minutos. Buenas tardes, señor presidente. Es verdad que el trabajo que realizaron las diputadas, especialmente de todos los grupos, y diputados, permitió corregir varios conceptos de los artículos que voy a reservar. Me refiero al 3 bis de manera particular. Sin embargo, creo que es pertinente que esta plenaria tome consideración de dos cuestiones que voy a tratar. Tenemos que hacer una diferenciación de lo que es hostigamiento sexual, de lo que es acoso sexual y de lo que es acoso laboral. No es lo mismo. De tal forma que las propuestas que estamos poniendo a su consideración es que en el 3 bis se especifique qué es hostigamiento sexual, no solamente hostigamiento como viene en la minuta, y además la relacionemos con la sexualidad de connotación lasciva, como viene en los preceptos del derecho laboral a nivel internacional. Y en el caso de acoso sexual quede tal cual está en el inciso B. Además, agregaríamos un inciso C que especificaría qué es el acoso laboral. Y entonces lo definimos como el acto de amenaza, intimidación, coacción, insulto, uso de la fuerza física, de crueldad, agresión, hostigamiento, privación de la libertad o cualquier otra acción o actitud violenta física, verbal, psicológica contra la persona trabajadora que cause un daño en la dignidad, salud, integridad física y o mental de la persona trabajadora o que afecte su desempeño, trayectoria o futuro laboral. Esa sería la segunda adición al 3 bis. Y además, enfatizar al final de este artículo que las conductas descritas en el inciso A y el inciso B, que refiere a hostigamiento sexual y acoso sexual, constituyen hechos típicos de los delitos de acoso sexual y hostigamiento sexual tipificados en el Código Penal Federal. Por lo anterior, queda estrictamente prohibido someter dichos casos a procesos de conciliación.
Esa es la propuesta que estamos haciendo para lograr que la dinámica de inclusión en esta materia, insisto, emprendida por las legisladoras en la Cámara de Diputados pueda efectivamente ser inscrita de manera mucho más pertinente, más actualizada y que podamos proteger debidamente diferenciando estos tres conceptos que acabo de decir. En la misma propuesta que pongo a consideración de esta plenaria, hacemos también una corrección en el 47 para especificar las conductas de cualquier tipo de violencia y o acoso sexual, así como conductas de acoso laboral, que insisto, es un precepto que inscribimos en la ley laboral y que no la tiene y me parece que tiene que estar en estos artículos. Si me permite, pudiera, señor presidente, para abundar en tiempo, dejar aquí la iniciativa debidamente firmada con su exposición de motivos abordar enseguida el 22 bis. Si usted... Adelante, senadora, adelante, por favor. Bueno, otro tema. Hay un debate a nivel internacional sobre el trabajo infantil, si es o no trabajo infantil, las diversas actividades que significan un trabajo en lo concreto, manual, sobre todo manual, de niñas y niños promovidos desde el ámbito familiar. No existía en la ley y ahora pusieron en esta minuta que en el 22 bis que las autoridades del trabajo, cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar. Lo que estamos haciendo aquí con este precepto es legalizando el trabajo infantil dentro del círculo familiar. No hay que confundir la ayuda, la participación en distintas actividades domésticas que las niñas y los niños emprenden en una casa, en un hogar. Hacer alguna tarea en específico que contribuye a la organización del hogar. Lo que estamos hablando es el trabajo que utilizan padres y madres. Hay que desmitificar que el papá y la mamá siempre están en una situación natural de protección invariablemente de las niñas y los niños. Eso no es verdad. A veces los padres son los causantes de las peores aberraciones contra las niñas y los niños. Entonces, me parece que esta parte del artículo 22 bis tiene que quitarse. Es decir, que quede, detecten trabajando una persona menor de 14 años, sea donde sea. Las autoridades, obviamente, que van a tener que definir cuándo efectivamente se trata de un trabajo o no. Insisto, sin equivocarnos cuando se trata de una coadyuvancia en el ámbito familiar y cuando se utiliza la mano de obra de niñas y niños en actividades laborales. Además, en este mismo artículo especificamos la protección de las personas menores de 18 años y mayores de 14 años para que perciban el pago de sus salarios conforme a lo que estipula la ley y siempre puedan ejercitar las acciones que les correspondan en los casos, y luego ya sigue, como está en la minuta, en que el menor no estuviera devengando el salario que perciba como trabajador. Agregamos además que las actividades que realicen las personas menores de 16 años y mayores de 14 deben contar con los siguientes requisitos. Es verdad que en el mundo, poco a poco, con la visibilización del trabajo infantil, todos los países han empezado a proteger a quienes son menores de edad. En México tenemos que dar un salto para elevar la edad de protección a menores de 15 años, es decir, un año más en la Constitución. Pero el problema que estamos enfrentando en todo el mundo, así como vamos aboliendo, erradicando las distintas formas de trabajo infantil, porque, insisto, se visibilizan, se tipifican, hay toda una dinámica de presencia de organizaciones y de instituciones que están atendiendo a que los niños y las niñas no trabajen. En cambio, sí estudien y tengan derechos al ocio, al juego, etcétera. Sin embargo,
la materia de adolescentes que trabajan, tenemos que tomar mucho cuidado porque así como vamos eliminando el trabajo infantil, se va elevando en el mundo la incursión en trabajo de adolescentes, dejándolos en una total indefensión. De tal forma que leo muy rápido, definimos en este artículo 22 bis, repito, que las actividades que realicen menores de 16 y mayores de 14 años deberán contar con los siguientes requisitos. Primero, contar con la autorización de sus padres, tutores o quien ejerza la patria potestad. Segundo, la jornada de trabajo no podrá ser mayor de 6 horas de trabajo. Tercero, las actividades que realicen serán aquellas que no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo o que por su naturaleza puedan perjudicar su asistencia a la escuela o el aprovechamiento de la enseñanza que recibe. Entonces, ojalá que pudiéramos complementar las reformas que ya se han avanzado en estos artículos para establecer estos preceptos, que por cierto, lo que acabo de leer, ya forman parte de los convenios que la Asociación de Tiendas y Autoservicios han establecido para la contratación de lo que conocemos como cerillos. Efectivamente, no reciben a ninguna niña, ningún niño de 16 años que no lleve el permiso de papá, mamá, que certifiquen que efectivamente están en la escuela y no trabajan más de 6 horas. Entonces, creo que es algo importantísimo que lo podamos especificar en la ley. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta de modificación de los artículos 3 bis y 22 bis e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 3 bis. A. Hostigamiento sexual. El ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El B, en la propuesta de la senadora, quedaría de la siguiente manera. Acoso sexual. Una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice uno o varios eventos. Y el inciso C quedaría de la siguiente manera. Acoso laboral es el acto de amenaza, intimidación, coacción, insulto, uso de la fuerza física, de crueldad, agresión, hostigamiento, privación de la libertad o cualquier otra acción o actitud violenta, física, verbal, psicológica contra la persona trabajadora que cause un daño en la dignidad, salud, integridad física y o mental de la persona trabajadora y que afecte en su desempeño, trayectoria o futuro laboral. De una por uno juntos. El siguiente, artículo 22 bis, en la propuesta de la senadora de la Peña, quedaría de la siguiente manera. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a una persona menor de 14 años, ordenarán que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida del artículo 99.5 bis de esta ley. Las personas trabajadoras menores de 18 años y mayores de 14 años deberán percibir el pago de sus salarios conforme a lo que estipula la ley y podrán ejercitar las acciones que les correspondan en los casos en el que el menor no estuviere devengando
el salario que perciba un trabajador que represente los mismos servicios. En estos casos, el patrón deberá resarcirle la diferencia. Las actividades que realicen los menores de 16 y mayores de 14 deberán contar con los siguientes requisitos. Primero, contar con la autorización de sus padres, tutores o quien ejerce la patria potestad. Segundo, la jornada de trabajo no podrá ser mayor a las 6 horas de trabajo. Y tercero, las actividades que se realicen serán aquellas que no sean susceptibles de perjudicar su salud o su desarrollo, o que por su naturaleza puedan perjudicar su asistencia a la escuela o el aprovechamiento de la enseñanza que requieren. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas que acabamos de leer. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite a discusión, señor presidente. Gracias, señora senadora. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Con fundamento en el artículo 98 del reglamento, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 3 bis y 22 bis en los términos del dictamen, y conjuntamente los artículos segundo, 51, 56, 176, 282, 336, 337, 343B, 343D, 364, 607, 615, 617, 620 y 623, que oportunamente se les informó de su retiro de reserva. Asimismo, se me informa que el artículo 606 también se retira de las reservas, de manera que lo incluiremos también en este paquete de artículos a votación. Ábrase el sistema electrónico, por favor. Informo a la Asamblea que resta menos de 1 minuto para que se cierre el sistema de votación.
presentarlo a tiempo. ¿Falta algún senador de emitir su voto? El senador Romero. ¿En qué sentido, senador Romero? Negativo. Listo. Negativo. Ya está el voto ahí. Vuelvo a preguntar a la Asamblea si falta algún... El senador Chico. ¿En qué sentido, senador? A favor. Vuelvo a preguntar a la Asamblea. ¿Falta algún senador de emitir su voto? La senadora Guerra, por favor. ¿En qué sentido, senadora? A favor. Listo. ¿Cuántos son? Ya está. La votación queda de la siguiente manera, presidente. 100 votos a favor y 28 votos en contra. Se recibieron los 3 votos de los senadores que no lo habían registrado en el sistema electrónico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro, senador de Médicis? Se desecha la propuesta, señor presidente. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2, 3 bis, 22 bis, 51, 56, 176, 282, 336, 337, 343B, 343D, 364, 606, 607, 615, 617, 620 y 623 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna para referirse a los artículos 28, 28A y 29B del proyecto de decreto en una sola intervención. Gracias, presidente. Estos artículos se refieren a las y los mexicanos que trabajan en el extranjero, entiéndase también migrantes. El artículo 28 en particular hace referencia a los servicios de las y los trabajadores mexicanos fuera de la República Mexicana, pero que son contratados en el territorio nacional y por lo tanto les rige la Ley Federal del Trabajo. Este precepto ha tenido dificultades en su aplicación porque las leyes no tienen un carácter extraterritorial. Los programas de trabajo temporales de mexicanos en otros países, como los trabajadores H2A y H2B, donde están contratados en forma temporal más de 100,000 trabajadoras y trabajadores cada año y que tiene una tendencia a crecer en 200% solamente del 2000 al 2010, sirva de referencia para que se ponga atención en este articulado. Estados Unidos se niega a considerar los convenios que no fueron hechos en ese país. Se necesita reforzar la Ley Federal del Trabajo para que convenios, acuerdos bilaterales de entendimiento y otras figuras que se pacte México con otro país estén consideradas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Información, por ejemplo, sobre las personas contratadas en México para trabajar en Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿Cuántas son? Lugares donde fueron reclutadas, las empresas o personas que las reclutaron. Los consulados deben de verificar el proceso de contratación y de seguridad y protección de las y los trabajadores, sobre todo que se haga valer el contrato pactado acá en México y que se haga valer en el país extranjero. En el artículo 28A establece reglas aplicables cuando existe un acuerdo entre dos países. Tal es el caso, por ejemplo, del Programa de Trabajadores Agrícolas México-Canadá. La experiencia demuestra que a pesar de que fue formalizado este acuerdo,
No se han salvaguardado los derechos de los trabajadores que van a Canadá porque no se les da seguimiento. Las autoridades carecen de información y tampoco se han interesado por hacer valer las condiciones del contrato acordado entre acá en México con Canadá. Es necesaria entonces una cláusula que establezca que no debe haber, primero, discriminación contra los trabajadores mexicanos y también hacer respetar los convenios bilaterales o acuerdos de colaboración en los países a donde van nuestros connacionales a trabajar. Debemos subrayar que hay numerosos convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo en beneficio de las personas migrantes. El convenio 19 sobre igualdad de trato en accidentes de trabajo, el convenio 97 sobre migrantes, el convenio 118 sobre seguridad social, lo que supone cierta tutela en estos derechos para que el trabajador o la trabajadora en el extranjero pueda conservar sus prestaciones en el país de destino y puedan ser exportadas a su país de origen. De tal manera que lo que se propone en el artículo 28 es un agregado. Repito que el artículo 28 es el que se refiere a la prestación de servicios de trabajadores mexicanos fuera del territorio mexicano. Y en el inciso D se refiere a distintos mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades consulares, diplomáticas, que puede acudir a ellas cuando las requiera o las necesite. El agregado que se propone es el siguiente. Para este efecto, el gobierno mexicano verificará por medio de información solicitada en el marco de convenios de entendimiento con los países donde laboren mexicanos en el exterior que cuenten con un proceso de contratación de acuerdo a este artículo. En el 28A se abre una fracción sexta que diría: la Secretaría del Trabajo, a fin de garantizar el correcto desempeño de los acuerdos bilaterales, realizará entrevistas de satisfacción a todos los trabajadores una vez que hayan regresado al país. Dicha información se hará pública, preservando la identidad y los derechos que confiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y por último, en el artículo 28B se propone añadir al inciso B la siguiente frase: para elegir a los trabajadores que deben ser contratados para este tipo de trabajo, no se discriminará a ningún trabajador por raza, religión, ni por ejercitar sus derechos o reclamar malas condiciones laborales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Solicito a la Secretaría de Lectura las propuestas de modificación de los artículos 28, 28A y 28B e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Doy lectura a propuesta de modificación. Artículo 28. Para este efecto, el Gobierno de México verificará por medio de información solicitada en el marco de convenios de entendimiento con los países donde laboren mexicanos en el exterior, que cuenten con un proceso de contratación de acuerdo a este artículo. Artículo 28A. La Secretaría del Trabajo, a fin de garantizar el correcto desempeño de los acuerdos bilaterales, realizará entrevistas de satisfacción a todos los trabajadores una vez que hayan regresado al país. Dicha información se hará pública, preservando la identidad y los derechos que confiere la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Artículo 28B. Para elegir a los trabajadores que deban ser contratados para este tipo de trabajo, no se discriminará a ningún trabajador por raza, religión, ni por ejercitar sus derechos o reclamar malas condiciones laborales. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. En consecuencia, están rechazadas las propuestas de modificación.
Los artículos 28, 28A y 28B se reservan para su votación en conjunto en los términos del dictamen con los siguientes artículos reservados. Me permito hacer la aclaración de que en la votación anterior, la votación nominal anterior, el voto del senador Miguel Ángel Chico Herrera fue registrado dos veces, uno en el sistema electrónico de votación y otro cuando hizo su voto de viva voz, de manera que los votos por la afirmativa de la votación anterior serán reducidos en un voto. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros para referirse al artículo 39F del proyecto de decreto hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1 y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, someto a la consideración de esta soberanía una propuesta de modificación a los artículos 39F y 56 bis de conformidad con las siguientes consideraciones. La manera en que está redactado el texto del artículo 39F es confusa y permite interpretaciones diversas en detrimento de los derechos de los trabajadores. En primer lugar, define las labores discontinuas como aquellas de carácter discontinuo, lo que evidentemente constituye un error de redacción. Además, no contiene restricción alguna respecto a este tipo de modalidad de contratación, lo que puede generar que se establezcan sin limitaciones contradicciones de esta naturaleza en la totalidad de las tareas sustantivas de una empresa. Asimismo, en el segundo párrafo se fragmentan los derechos de los trabajadores al hacerlos proporcionales en todos los casos, por lo que las primas de antigüedad, el aguinaldo, las vacaciones, entre otras prestaciones que guardan siempre una relación con el tiempo trabajado, se encontrarían en un esquema de expectativa permanente. Por ello, en este artículo se propone una redacción que sea precisa y clara en beneficio de los trabajadores y que evite abusos contra sus derechos. Artículo 39F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. No podrá celebrarse un contrato de labores discontinuas si la materia de trabajo permanece de manera regular durante los días laborables. Los trabajadores que prestan servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado. Suscribe senadora Lorena Cuellar, Grupo Parlamentario de la fracción del PRD. Es cuanto, señor presidente. Señora senadora, una pregunta. Señora senadora, ¿se refirió usted también al artículo, a la reserva del 56 bis? A los dos. ¿Lo tiene ahí? ¿Le parecería que lo votáramos en conjunto los dos? Muy bien, por favor. Asimismo, en lo que se refiere al artículo 56 bis, se establecen las llamadas tareas conexas o complementarias, que abona a la falta de certeza para el trabajador, pues incluso la redacción genera vacío en el sentido del patrón determina que labores el patrón determinaría qué labores desempeñaría a las originalmente pactadas y cuánto pagar por ellas. Este dispositivo es inconstitucional, pues va en contra del artículo 5, párrafo séptimo de la Carta Magna, pues en el mismo se establece de manera expresa que
el contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de 1 año en perjuicio del trabajador, y no podrá excederse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Por ello, se propone eliminar de la minuta dicho artículo para evitar interpretaciones que permitan emplear sin la justa remuneración a los trabajadores como polifuncionales en tareas ajenas a las cuales se les contrató y sin la justa retribución. Artículo 56 bis. Así quedaría, señor presidente. Suscribe senadora Lorena Cuéllar y firman el grupo parlamentario del PRD. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 39F y 56 bis e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En la propuesta rezaría de la siguiente manera. 39F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. No podrán celebrarse un contrato de labores discontinuas si la materia de trabajo permanece de manera regular durante los días laborales. Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción al tiempo trabajado en cada periodo. El artículo 56 bis. La propuesta es que se elimine. No viene como reza aquí. Se eliminaría entonces el artículo 56 bis. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten este par de propuestas a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén en contra, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, presidente. En consecuencia, están rechazadas las propuestas de modificación. Los artículos 39F y 56 bis se reservan para su votación en conjunto en los términos de dictamen con los otros artículos reservados. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya para referirse al artículo 47 del proyecto de decreto, hasta por 5 minutos. Permiso, señor presidente. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, integrantes de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores, hace 95 años, con la aprobación de la Constitución de 1917, México se convertía en un referente internacional al proteger por primera vez en un texto constitucional los derechos sociales de los trabajadores. Lamentablemente, 95 años después, no podemos decir lo mismo. Muchos de los artículos de la reforma que hoy se pretende aprobar lastiman profundamente a la clase trabajadora y en consecuencia a los que menos tienen. Históricamente, las causas de los trabajadores han sido y serán las causas de la izquierda mexicana y del Partido de la Revolución Democrática. Con esto, no queremos decir que el PRD está en contra de las reformas que representan un avance para el país, pero la iniciativa que hoy se discute
no repercutirá en el desarrollo económico del país, ya que por el contrario esta iniciativa intenta tratar igual a los desiguales. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los patrones y los trabajadores no pueden ser tratados de la misma forma y por ello en diversos juicios se suple la deficiencia de la queja a favor del trabajador. Y en relación a lo mucho que se ha publicado en los medios de comunicación respecto de que esta iniciativa fomentará el desarrollo económico del país, yo les pregunto, ¿cómo se impulsará dicho desarrollo cuando se limitan los derechos de la clase trabajadora? ¿Cómo se impulsará dicho desarrollo cuando se hace prácticamente imposible su acceso a una pensión digna o cuando limitan el pago de salarios caídos a 12 meses, si sabemos que un juicio laboral es un viacrucis que puede durar muchísimos años? O cuando se adicionan más causales de despido entre las que el trabajador incurra durante sus labores en falta de probidad y honradez en contra de clientes y proveedores del patrón. Y precisamente sobre estas causas adicionales de despido, en el Partido de la Revolución Democrática hemos presentado varias reservas al respecto. La primera está dirigida a solicitar que desaparezca como causal de despido la falta de probidad y honradez de parte de los trabajadores en contra de clientes y proveedores del patrón. Estamos en contra de dicha causal adicional de despido porque la relación laboral conforme a la Constitución y la legislación laboral se integra por el patrón y el trabajador. En este sentido, los clientes y proveedores no deben estar contemplados en dicha reforma, pues esto significa una irrupción indebida en las condiciones de bilateralidad de dicha relación laboral. El despido, compañeras y compañeros, es una figura de la que más se abusa por parte del patrón. Por ello, la figura del despido, y me refiero al despido justificado, debe contar con reglas claras y equitativas. Otro de los aspectos que no compartimos y en los cuales hacemos la correspondiente reserva es el relativo al procedimiento del despido. No compartimos, como lo establece la iniciativa, que el despido se concretice en una simple comunicación del patrón al trabajador. Consideramos que tras el acto del despido se esconden muchas injusticias y por ello dicho acto debe revestir ciertas formalidades cuando el mismo sea de carácter justificado. Proponemos que el patrón que despida a un trabajador tenga que levantar un acta de rescisión con intervención del trabajador, un representante del sindicato respectivo y deberá tener una relación pormenorizada de los hechos y testigos que den fe de dicho acto. Y que en caso de que no se respete dicho procedimiento, el despido deberá considerarse injustificado. Compañeras y compañeros, el pretexto esgrimido por los impulsores de esta reforma, que por cierto es el mismo que ha venido repitiendo hasta el hartazgo en países como España, y ya vemos cómo se encuentran ahora, de flexibilizar el mercado laboral para incentivar la generación de empleos y atraer capital e inversión privada, carece de sustentos. Sus nefastos resultados están a la vista de todos. Y es que el hecho de precarizar el trabajo, convirtiéndolo en un factor de inestabilidad, más que en uno de seguridad para el trabajador y su familia, tiene repercusiones directas en la consistencia del tejido social. Es una barbaridad, a falta de otro adjetivo, flexibilizar los esquemas de rescisión de trabajo al punto de que el procedimiento para la comunicación del despido no involucre la necesidad de comprobar las causales del mismo. Estos esquemas no solo no resolverán los problemas en materia laboral que enfrentamos, sino que incluso va a agravarlos, generando un modelo de mercado laboral sumamente flexible que acabe con la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones laborales. Por supuesto que hace falta una reforma laboral al país, eso es evidente, pero una reforma que pase por el mejoramiento de la calidad de los empleos y las condiciones de vida de los trabajadores. En la fracción parlamentaria del PRD defendemos, y por eso hacemos esta reserva, que la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta por sí solo determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. Mantenemos también que la prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión.
compañeras y compañeros senadores, que quede claro a los ciudadanos de México que en el PRD impulsaremos una reforma laboral que amplíe el derecho al trabajo, desde una noción democrática y social en defensa del empleo, con su impulso ligado al crecimiento económico y la remuneración integral que garantice la vida digna de las familias y personas. Pelearemos también por la democratización de la vida sindical, pero ante todo buscaremos garantizar el pleno aseguramiento de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 47 presentada por el senador Benjamín Robles e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Del artículo 47, en su fracción segunda, a la letra reza: incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez en los actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, su familia o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medio provocación o que obre en defensa propia. A este artículo la propuesta es eliminar el siguiente enunciado: o en contra del cliente o proveedores del patrón, que es la propuesta del senador. Del mismo artículo 47, en su numeral 14, la propuesta es: la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación del trabajo. Del 14 bis, la propuesta es: la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación de servicios cuando sea imputable al trabajador y que exceda el periodo a que se refiere la fracción cuarta del artículo 43, y el patrón que despida a un trabajador deberá levantar un acta de rescisión con intervención del trabajador, un representante del sindicato respectivo, de ser en el caso, y en la que con toda precisión se asentaran en los hechos la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, acta que se firmará por los que en ella intervengan y para los testigos con su asistencia, debiendo entregarse esta en el mismo acto con una copia al trabajador y otra, en su caso, al representante sindical si existiera. El patrón deberá demandar ante la Junta de Competencia la terminación de la relación de trabajo acompañando el acta que se refiere en el párrafo anterior. La prescripción para ejercer las actividades derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que se realice el procedimiento descrito en este artículo. La falta de este por sí sola determinará la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido. Consulto a la Asamblea en votación económica. Quienes estén a favor de que se discutan los artículos mencionados, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite a discusión, presidente. Están rechazadas las propuestas de modificación. El artículo 47 se reserva para su votación en conjunto en los términos del dictamen con los otros artículos reservados. Tiene el uso de la palabra el senador Mario Delgado Carrillo para referirse a los artículos 48 y 50 del proyecto de decreto hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Senadoras y senadores,
Uno de los argumentos más recurrentes en este debate sobre la reforma laboral ha sido el de dar certeza a las inversiones, que la mayor flexibilidad del mercado laboral incrementará la productividad y el empleo. Hasta el momento nadie ha podido comprobar estos argumentos. En cambio, sí sabemos y sí podemos evaluar qué ha ocurrido con el mercado formal de trabajo en los últimos años en nuestro país. Es apenas una minoría, menos de 16 millones de 50 millones de la población económicamente activa. Y uno de los indicadores más relevantes para medir al sector formal, pues es el salario. Y el salario representa un 25% de lo que era en 1970. Quizás en estos artículos, en el 48 y el 50, es donde más se expresa el abuso en contra de los derechos de los trabajadores. Mientras reclamamos certeza a las inversiones, despojamos a los trabajadores el derecho a que sea resarcido sus salarios caídos ante una injusticia del patrón. 12 meses, ¿por qué no 6? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 24? Sabemos, eso sí, que en promedio, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los juicios tardan por lo menos 36 meses. Por lo tanto, con este artículo estamos garantizando que la justicia laboral sea solo por excepción y que en la gran mayoría de los casos los trabajadores estarán contra la pared y tendrán que aceptar un pago parcial de lo que les correspondería. Y justicia no haya medias, justicia no es parcial. Eso se llama injusticia. Si esto no es facilitar o no es un incentivo al despido, entonces ¿cómo le llamamos? ¿A esto le llamamos certeza a las inversiones? Como las juntas son ineficaces y prevalece la corrupción, entonces que los trabajadores paguen la factura otra vez. En lugar de cambiar el sistema de justicia para que fuera eficaz, pronto y expedito, no se va al fondo para construir un sistema de justicia alternativo, o que el gobierno pague la diferencia entre los 12 meses y el tiempo que tarde en resolverse el juicio, para que al tener un costo fiscal implícito haya incentivos a la pronta resolución. ¿Cómo podemos hablar en esta reforma laboral de un trabajo decente cuando le quitamos al trabajador la posibilidad de recuperar salarios caídos ante un despido injustificado? Imagínense, compañeros y compañeras, que imagináramos un artículo espejo para los empresarios, donde limitáramos las utilidades de las empresas. Obviamente que no sería posible. ¿De verdad creemos que con este tipo de medidas vamos a incrementar la productividad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con esta falacia? Llevamos 30 años sin crecimiento económico, con una caída en el poder adquisitivo, porque se ha buscado aumentar la competitividad internacional de las exportaciones mexicanas y se ha contenido la inflación mediante la variable del salario, mediante la contención del salario. La inequidad en la distribución del ingreso no solo corresponde al bajo desempeño productivo, ha sido una decisión de política económica. Tenemos como resultado un mercado laboral que no permite la movilidad social, que genera precariedad y por lo tanto acentúa la pobreza. No terminemos con ese mínimo indispensable que garantiza la cohesión social, que es el salario, la posibilidad
de que puedan salir adelante las familias mexicanas. Por eso no estamos de acuerdo en poner un límite a los salarios caídos a 12 años. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría de Lectura las propuestas de modificación de los artículos 48 y 50 e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Por favor, todas. Convenzan a la senadora de la Peña que se las eche de un jalo. Doy lectura a la propuesta de redacción del artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón de que corresponda a la fecha de que se realice el pago. Si el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa para la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido. Los abogados litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimientos de pruebas y recursos, en general, toda actuación de forma notoriamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la situación o resolución del juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general. Si la dilación es producto de omisión o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salarios y en caso de reincidencia, la destitución del cargo en los términos de las disposiciones aplicables. Además, este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. Un par de párrafos que han sido omitidos se propone que sean derogados de la propuesta. Del artículo 50, en su numeral 3, quedaría de la siguiente manera. Además de las indemnizaciones que se refieren a las fracciones anteriores, el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se paguen las indemnizaciones. Sometemos a consideración esos artículos. Quienes estén a favor de que se abra la discusión, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. No se aprueba, señor presidente. Están rechazadas las propuestas de modificación. Los artículos 48 y 50 se reservan para su votación en conjunto en los términos del dictamen con los otros artículos reservados. Tiene el uso de la palabra el senador Zoé Robledo Aburto para referirse al artículo 132 del proyecto de decreto. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, me permito hacer uso de la palabra a nombre del grupo parlamentario del PRD con el propósito de someter a su consideración una reserva para la modificación del artículo 132, fracción 27 bis de la Ley Federal de Trabajo, que se refiere a la licencia por paternidad. La minuta que recibimos ya contiene una fracción que modifica la ley vigente y señala con precisión el plazo de 5 días
laborables con goce de sueldo por licencia de paternidad. A los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. Sin embargo, como lo deben de tener muy presentes nuestros compañeros senadores de Acción Nacional, la minuta con carácter de preferente que presentó el Ejecutivo planteaba 10 días. Por eso es que estamos retomando esa iniciativa y proponemos que el trabajador que se convierte en padre disfrute de una licencia de 10 días con goce de sueldo para fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas. Compañeras y compañeros senadores, México requiere de un marco legal de avanzada. Ese marco debe de contemplar garantías básicas que garanticen y brinden calidad de vida a los mexicanos y ensanchen los marcos de igualdad y corresponsabilidad. En la iniciativa que nos ocupa, consideramos en primer término que cada padre trabajador debe de tener el respaldo jurídico de que no estará en riesgo su trabajo mientras solidariamente y de manera igualitaria cumple con su papel personal y familiar al llegar un nuevo miembro a su familia. La paternidad en términos de derechos implica que el patrón reconozca que los varones también deben de participar en el cuidado de los hijos como responsabilidad familiar y social. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es un tema de equidad de género y de derechos de los trabajadores. Un trabajador que se convierte en padre, pues debe compartir las obligaciones del hogar en el cuidado de los hijos, lo que infiere un auténtico principio de igualdad entre hombres y mujeres. La Convención de los Derechos del Niño ya lo establece en la obligación de poner el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza, el desarrollo del niño, así como lo que incumbe a sus padres, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del infante. En el caso de nuestro país, los trabajadores varones deben contar con los incentivos y deben de contar también con las garantías para participar activamente en la formación, en la educación y el cuidado de los que para cambiar el enfoque cultural que establece estas acciones como responsabilidad exclusiva de la madre. En días pasados, la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados se dio en este mismo sentido y el propio dictamen había ya reducido los días a 3 días nada más. Fue el Partido de la Revolución Democrática que en la Cámara de Diputados reservó el artículo y la fracción en comento para que se considerara restablecer el plazo originalmente propuesto en la iniciativa preferente, que era de 10 días hábiles para la licencia por paternidad y, repito, incluyendo los casos de adopción. Sin embargo, la propuesta que fue aprobada redujo otra vez a 5 días. 10 días hábiles nos parece que es un tiempo más que adecuado y que no pone en ningún sentido en riesgo la viabilidad económica ni de las instituciones, las empresas o los patrones, y que son días claves que mucho aportan a la unidad familiar y a la construcción de una cultura de la igualdad. Distintas instancias públicas y privadas en nuestro país ya han incorporado esta figura de permiso o licencias de paternidad con goce de sueldo. Lo hace el Colegio de la Frontera Sur desde el 2005, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto Politécnico Nacional, a partir de 2010, otorga a sus trabajadores licencias por paternidad, nacimiento o adopción. Bueno, desde el 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó licencia de paternidad remunerada de 10 días hábiles continuos. También debemos destacar los avances de los gobiernos de Tamaulipas, de Oaxaca, quienes ya cuentan con una ley de paternidad responsable, y de Yucatán, que ha establecido acuerdos para conceder licencias de paternidad. Déjenme decirles además, compañeros senadores,
que durante estas discusiones que tanto se ha escuchado de referencias internacionales y de poner a México a la par con los otros países, sobre todo los de la OCDE, bueno, en este tema justamente hay grandes referencias internacionales. En Estados Unidos se les da a los padres 12 semanas de licencia. En Suecia se requiere de que de los 16 meses de licencia, 2 al menos sean ocupados por los padres. Y así hay muchas referencias en Bulgaria, en Alemania. Entonces, si queremos poner como marco referencial lo que sucede en otros países, en este tema deberíamos de también poner énfasis. Hagamos eco, pues, de estas iniciativas, esta iniciativa que establece 10 días para la licencia por paternidad, ya sea por nacimiento o adopción. Lo contenido en la minuta de referencia sobre el tiempo de licencia de paternidad de 5 días a los senadores del Frente Legislativo Progresista nos parece regresivo y muy limitado. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1 y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, someto a deferencia de esta honorable Asamblea esta propuesta de modificación del artículo 132, fracción 27 bis, para que quede como sigue. Otorgar permiso de paternidad de 10 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera por la adopción de un infante. Creemos que el esfuerzo ya se había hecho en la iniciativa preferente en esta materia. Volvamos a ese espíritu para dar un avance que nos ponga en igualdad de circunstancias también con el resto de los países con los que nos queremos comparar. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Robledo. Solicito a la secretaria de lectura la propuesta de modificación del artículo 132 e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 132. Fracción 27 bis quedaría como sigue. Otorgar permiso de paternidad de 10 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera por la adopción de un infante. Consulto a la Asamblea en votación económica. Quienes estén de acuerdo para que se admita a discusión, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite a discusión, señor presidente.